En este vídeo vamos a ver cómo detectar aquellos datos que toman valores extremadamente grandes o pequeños, los llamados outliers. Vamos a hacerlo explorando dos maneras de seleccionarlos. Por un lado, un criterio para una sola variable, la manera más clásica, y en un segundo lugar, una aproximación multidimensional, que aunque no vayamos a entrar en detalle, te va a permitir hacerte una idea de cómo gestionar este tipo de funcionalidades. Para hacerlo, vamos a seleccionar 100.000 filas de nuestra base de datos. Después vamos a extraer una columna, por ejemplo, a relay, que son los retrasos de los vuelos, y vamos a eliminar todos los datos faltantes de esta columna, con esta instrucción. A continuación, lo que vamos a necesitar son los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son una medida estadística que lo que nos separan es el 25% inferior de los datos del 75% superior o el 75% inferior del 25% superior de nuestros datos ordenados. La sintaxis para obtenerlos es esta. Aquí estamos especificando que queremos que separe el 25% inferior del 75% superior, el primer cuartil, y aquí el tercero. Si estás familiarizado con la mediana es el segundo cuartil. Entonces vamos a necesitar calcular el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? El rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Pero para qué necesitamos estas medidas? Un criterio clásico de selección de outliers es definir dos umbrales. Un umbral superior, que va a ser igual al tercer cuartil más 1,5 veces el rango, y un umbral inferior, que va a ser igual al primer cuartil menos 1,5 veces el rango. Ejecutamos esto y vamos a ver los resultados. Lo que nos está diciendo este criterio es que cualquier valor que esté por encima de 38,5 va a ser un outlier en nuestra distribución. Lo mismo por cualquier valor que esté por debajo de menos 37,5. Si queremos comprobar cuántos casos hay por debajo o por encima de estos umbrales, vamos a usar esta función. Y vamos a ver el ejemplo por encima. Y nos da que el 8% de los casos están por encima. Si comprobamos los que están por debajo, vemos que no llega a un 2%. ¿Qué estamos viendo aquí? Que estas medidas no son simétricas, es decir, nos da un umbral o un threshold que parte nuestros datos, pero no nos asegura que estén igualmente distribuidos por encima o por debajo. Voy a mostrarte ahora una manera de estudiar varias variables a la vez. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con este paquete, cargamos aquí. Esto puede tardar un poco. Vamos a definir un objeto, que le vamos a llamar outliers, y vamos a usar esta función, elliptic envelope. Lo que estamos haciendo aquí es crear un modelo que nos va a seleccionar el 1% de datos que considere que están muy alejados de nuestros datos más centrados. Ejecutamos este modelo y vamos a definir una lista con un grupo de variables de nuestra base de datos. Todas ellas son cuantitativas y con este modelo estamos asumiendo que están distribuidas gaussianamente, es decir, son normales. Esto no tiene por qué ser así, pero es solo un modelo, entonces nos va a servir para hacernos una idea de cuáles son las más alejadas. Ejecutamos. Vamos a definir nuevamente nuestra variable x, que van a ser los valores que nos interesan en nuestra base de datos, y vamos a entrenar nuestro modelo. ¿Cómo lo hacemos? Outliers, que es el objeto, fit, y con nuestros datos. Ya está. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle que nos prediga con este modelo qué valores forman parte de este 1% que queremos detectar. Hexágono S. Podemos explorar este objeto y vemos que es un array de unos. No solo es un array de unos, es un array de unos y menos unos. Y lo que nos va a interesar es detectar los menos 1. ¿Cómo podemos hacerlo? Usando este código. Y ahora, lo único que nos falta hacer es mostrar por pantalla Nips Outliers.
Y lo que hemos conseguido es una lista con todos los índices de aquellos casos que están muy alejados de los valores centrales de todas las variables estudiadas, es decir, nuestros outliers. No hemos profundizado en el porqué de este método, pero puede servir para detectar aquellas observaciones en nuestras bases de datos que sean demasiado extremas o que requieran especial atención. Por otro lado, siempre podremos explorar las variables una a una con el primer método que hemos comentado.